Columna de opinión. ¿Por qué ha obtenido la mayoría el Partido Republicano en el Consejo Constitucional? Como siempre lo hemos hecho en este canal, no podemos hablar desde una causa única, sino que de varios factores que se enlazan entre sí. ¿Por qué ganó la ultraderecha en Chile? ¿Será posible una nueva constitución? En contexto, luego del triunfo de la opción rechazo en el plebiscito referéndum del 4 de septiembre del 2022, que desechó la propuesta de la anterior Asamblea Constituyente, llamada Convención Constitucional, la idea de cambiar la Constitución de 1980 no se terminó. De este modo, los partidos políticos, a excepción de dos conglomerados que se opusieron, donde estaba el Partido Republicano, ganador de las elecciones del domingo pasado, se juntaron y llegaron a un acuerdo para crear una nueva constituyente, llamándole esta vez Consejo Constitucional, no con 155 miembros como la anterior, que era réplica de la Cámara de Diputados, en número, sino que esta vez con 50, tomando como ejemplo el Senado chileno. Se convocó a nuevas elecciones para este consejo. Entonces, ¿por qué ganó un partido de ultraderecha? ¿Qué sucedió en la centroderecha y derecha y por supuesto en el resto de las opciones para que hubiera una transferencia de votos? Primero, la crisis de seguridad que vive el país. La ambigüedad y lentitud del gobierno para combatir y tomar en serio la delincuencia como un problema real y profundo tuvo el mismo costo para el presidente Boric, tal como sucedió al presidente Piñera con su negativa a los retiros de un porcentaje del fondo de pensiones de las AFP durante la pandemia. Esto tiene costos electorales claros si el contexto de votación es inmediato. La efervescencia y las emociones de un momento determinado frente a una necesidad material inmediata son situaciones urgentes que, para ganar apoyo y popularidad, deben tomarse en cuenta si queremos ganar una elección. Tal como diría un político, aunque estas medidas traigan costos a largo plazo. El discurso de la seguridad toma fuerza por sobre la redistribución de la riqueza. 2. La aparición de delitos importados, el aumento de homicidios en varias zonas del país y el asesinato de policías, entre otros, provocaron en el votante medio, que es la mayoría del tipo de votante, una sensación de novedad, en el sentido de que se estaban viviendo situaciones que antes no existían, lo que se complementó con la urgencia. Nadie hace nada o que alguien haga algo son frases que vociferaron varios individuos. Si la sensación es de desamparo y es X el gobierno, la rendición de cuentas va a suceder si en ese mismo momento se produce un evento electoral. El X fue el gobierno de Piñera en su momento y le trajo costos electorales. Hoy es el del presidente Boric. La sensación de inseguridad está en el ambiente en Chile, lo que se mezcla con la sensación de ineptitud del gobierno. Tercero, los indultos a presos del estallido social. El presidente Boric indultó a algunos de los presos de la revuelta, indicando en su discurso que no eran delincuentes. Con el pasar de los días, se supo que algunos tenían antecedentes delictuales graves. Se señaló que el presidente indultó, pero no tenía todos los antecedentes, y que los ministros de gobierno no estaban al tanto sobre el tema. Esta contradicción y confusión trajo desconfianza en algunos ciudadanos, que ven incoherencia frente a las necesidades inmediatas, como las que señalamos en el punto 2. Esto tuvo un impacto negativo en la imagen del gobierno. Cuarto, el fuego amigo. El gobierno del presidente Boric consta de dos coaliciones, y una de ellas, llamada Socialismo Democrático, criticó varias de las medidas que ha tomado el gobierno. Uno de los militantes de uno de los partidos de dicha alianza habló de la lista de los candidatos donde estaba el partido del presidente como la lista del indulto. Los partidos de gobierno fueron en dos listas separadas, dando la oportunidad a los sectores opositores al gobierno. Quinto, ¿y ustedes
ya les dimos una oportunidad. La reaparición del expresidente Sebastián Piñera, que llegó a tener una aprobación del 9%, lo que significa que desde su propio sector político tuvo detractores, pudo haber hecho daño a la campaña al mover hilos entre los diferentes partidos para llegar a un acuerdo. Hubo dirigentes de los partidos opositores al proceso constitucional que hablaron que él, Piñera, había revivido la idea de cambiar la constitución, de que él había puesto en peligro al país al permitir la primera asamblea constituyente. Esto podría haber dañado la imagen de Chile Seguro, coalición de centro-derecha chilena, y haber provocado transferencia de votos desde partidos como la Unión Demócrata Independiente, UDI y Renovación Nacional hacia el Partido Republicano. Sexto, mientras la centro-derecha dialoga con el gobierno en algunos temas, el Partido Republicano aprovecha el enojo y malestar social para un discurso de confrontación. Si la centro-derecha y la derecha no son capaces de decirle en su propia cara lo que un ciudadano común les diría, ¿quién llena ese vacío emocional? La ultraderecha. La vehemencia y convicción, la utilización de adjetivos y sustantivos claros sin titubear ante lo que se cree es la solución, trajo convocatoria a sectores de la sociedad que piden soluciones inmediatas y palpables. En el corto plazo, la receta la tenía el Partido Republicano. Séptimo, las elecciones del Consejo Constitucional actuaron como una elección de medio término o de medio tiempo. Tal como sucede en algunos países democráticos, como los Estados Unidos, a la mitad del mandato hay elecciones para ver los nuevos equilibrios de poder en el Parlamento. De este modo, los resultados pueden darle fuerza al gobierno o son una señal para que éste cambie de rumbo. Esto es lo que sucedió con los resultados del Consejo Constitucional. El voto de castigo o una rendición de cuentas frente a temas que expusimos anteriormente. La ecuación del gobierno del presidente Boric, inflación, crisis de seguridad, entre otros, explican cómo el votante medio se movió. Octavo, la representación de la novedad y las expectativas del gobierno de Boric. El gobierno del presidente comenzó con muchas expectativas, con el relato épico del estallido social, los cambios, las demandas sociales, etc. Él y su conglomerado fueron la novedad, ganaron vocación de mayoría y están gobernando. ¿Quién queda ahora? Ya que nadie puede dar soluciones inmediatas. Fue el Partido Republicano quien aprovechó la franja electoral y la propaganda para hablar sobre temas como si fuera una elección para un parlamento más que para una asamblea constituyente. Este discurso electoral legislativo fue utilizado con el fin de ganar apoyo, pero no pensar en un cambio constitucional. Noveno, el desconocimiento del proceso y la fatiga electoral provocaron que, entre comillas, la tercera fuerza política fuera el voto nulo y blanco con 2.688.179 votos en un padrón electoral de 15.150.572, donde participaron 12.858.862 votantes. Sea voto de protesta, desconocimiento, descontento, lo cierto es que esto sucedió. Las fuerzas de centro, centro izquierda y centro derecha no tuvieron la capacidad de convocatoria ante este votante indiferente frente al discurso en la constitución de los partidos. Otros temas son más importantes que una nueva constitución. Ese porcentaje podría haber beneficiado a sectores como el Partido Republicano y el Partido Comunista, el porcentaje de los que votaron. Décimo, el malestar contra la institucionalidad vigente, sea cual fuere el espectro político que gobierne. El estar en contra de, no importa si es el Partido Socialista o Renovación Nacional, si es la derecha o la izquierda, el tema es estar en contra. Si hay alguien que canaliza el descontento o es un grupo político que critica al que gobierna y visualiza los problemas inmediatos, la población apoyará. Y así sucesivamente. Puede que le ocurra al Partido Republicano. Esto puede traer peligro para la democracia a largo plazo. Por tal razón, compartimos el análisis de un sociólogo chileno que habla sobre este tema. No sería descabellado decir
respecto a esto, por el momento, que la opción rechazo podría ser competitiva al proyecto de constitución del Consejo Constitucional. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y escuchar esta columna de opinión. Como columna de opinión, te invitamos al análisis, a la reflexión. Dale like, comparte y suscribe a nuestro canal.